Muy buenos días, tengan todos ustedes en nombre de Consortium Legal y su área de práctica tributaria regional. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Mario Estuardo Archila, socio de la práctica en Guatemala, y es para mí un verdadero honor contar con la presencia de cada uno de ustedes y aquí con el enorme apoyo del equipo regional para este tema probablemente tan interesante como son las zonas francas y regímenes que pueden ayudar a la inversión y a cada uno de los negocios que emprendemos en la región desde diferentes lugares. Tenemos y nos acompañan desde Guatemala Alejandra Fuentes Peruccini, asociada, Diego Martín como socio del Salvador, Oscar Manzanares, asociado de la práctica en Honduras, Jean Paul Aguirre, asociado en Nicaragua, y Ana María Echeverría, asociada senior de la firma en el área en Costa Rica. Así que sin más, para poder aprovechar muy bien el tiempo en estos temas de zonas francas y regímenes que verdaderamente son un producto ya en peligro de extinción para lo que los países de primer mundo, como se denominan, ellos a sí mismos pretenden a nivel mundial con la tributación, pero es un tema que creo que como países receptores de inversión y con diferencias en cuanto a las posibilidades que tenemos de proveer a los inversionistas diferentes recursos, nos pueden seguir siendo muy útiles. Y a pesar de las diferencias legislativas, creo que el espíritu de estos regímenes sigue siendo el mismo y es permitirle al país, permitirle a nuestra población ser un punto atractivo para la inversión extranjera, generando empleo y bienestar. Así que vamos a ir un poco como es costumbre, creo ya, de usar el mapa como referencia, y entonces vamos a ir del norte hacia el sur en Centroamérica, con lo que el primer país a abordar será Guatemala. Alejandra, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mario. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en la mañana. Voy a tratar de ser breve para que nos dé tiempo para todos los regímenes que tenemos. En Guatemala es un país interesante porque no solo tenemos un régimen de zonas francas, sino tenemos regímenes beneficiosos muy parecidos a las zonas francas. De esos tenemos tres, que son los que vamos a platicar hoy en la mañana. Pues el primero es en efecto la ley de zonas francas, en la cual pues se establece un territorio delimitado en el cual se sujeta a disposiciones tributarias específicas para la idea de tener ciertos beneficios fiscales para los usuarios que operen dentro de la zona franca. Esta tiene que estar pues administrada por una entidad autorizada expresamente para ello, para tener y poder obtener los beneficios fiscales que regula la ley. Los usuarios de las zonas francas pueden ser tanto de servicios como productores de bienes industriales, pero se deben tomar en consideración que sí existe una lista larga de productos que no se permite que se comercialicen dentro de zona franca. Está el azúcar de caña refinado sin refinar, temas como el banano, temas como el café. Entonces, digamos, esta ley sí limitó ciertas actividades que no podían estar aprovechando de los beneficios fiscales de las zonas francas. Dentro de los incentivos fiscales principales está obviamente la exoneración de los impuestos y derechos arancelarios de los bienes que ingresen a la zona franca, sean transformados y luego se exporten, porque pues ese es la principal objetivo, es el beneficiar e incentivar la exportación desde Guatemala. Y es obviamente el que más interesa es la exoneración del impuesto sobre la renta, de todas las rentas que causen por la actividad dentro de la zona franca durante 10 años. Vamos a ver que sí es un límite que está establecido en cuanto a que el beneficio del impuesto sobre la renta únicamente es por 10 años, tanto en este régimen como en los otros dos que vamos a platicar. Y la adquisición de insumos de producción local para ser incorporados al producto que yo voy a exportar también
tiene el beneficio de que no está afecta al IVA. Entre otros, como que no se encuentra afecta al timbre, las compraventas de bienes inmuebles que son necesarios para la operación de la zona franca, pero yo diría que estos son los tres principales. Y quien la persona o el ente que autoriza tanto a los usuarios como la operación de las zonas francas es el Ministerio de Economía. Ahora bien, el régimen de zonas francas fue utilizado, de hecho es una ley del año 89, pero este régimen se ha quedado, creo yo, Mario me dirá su impresión, creo que se ha quedado un poco rezagado. ¿Por qué? Porque se generó unas nuevas disposiciones que son el siguiente régimen que está en la próxima diapositiva, del régimen SOLIC o del famoso régimen de CEDEP. SOLIC es una zona libre de industria y comercio específica en un lugar determinado, que es en el puerto de Santo Tomás de Castilla de Guatemala, pero la ley tiene una innovación interesante en el cual establece que se pueden crear zonas de desarrollo económico especial público, o CEDEP o ZDEP, todavía no nos hemos puesto de acuerdo en el nombre, en el cual se vuelve a hacer esos beneficios fiscales que genera SOLIC en otros lugares autorizados en todo el territorio nacional. Entonces se ha generado un boom con este tipo de regímenes. ¿Por qué? Porque existen hasta el momento pendientes de autorización varios lugares en el país que quieren empezar a funcionar como CEDEP, en el cual una persona jurídica administra la ZDEP a través de la autorización de SOLIC, porque ya no es directamente el Ministerio de Economía, sino que quien administra es SOLIC como entidad, y ella es la que la autoriza, la ZDEP, que administra, y los usuarios que pueden utilizar la ZDEP tienen varios incentivos fiscales que vale la pena mencionar. El tema de la exoneración del impuesto sobre la renta se repite en cuanto a que es el 100% del impuesto sobre la renta durante 10 años, pero también se agrega que se consideren impuestos exentos del impuesto los dividendos y las utilidades que se trasladen a los accionistas. Eso es un beneficio adicional. ¿Por qué? Porque los dividendos en Guatemala están grabados con un 5% adicional al momento de trasladárselo a los accionistas. Entonces sí genera un incentivo tributario adicional que no están regulados dentro de la zona franca. Otro tema importante es que el régimen de CEDEP, a diferencia del de zona franca, no tiene productos prohibidos, digamos, o una lista tan grande de productos prohibidos como en el de zonas francas. Y también, obviamente, como al ser un área extraduanal, existen exoneraciones al IVA y a los derechos arancelarios de la importación de las mercancías que ingresen a la zona libre y se transforman para la exportación. Y también está exento los actos que se realicen dentro de la zona libre del impuesto al valor agregado y demás mercancías que sean utilizadas para el funcionamiento dentro de la zona franca, dentro de la ZDEP, perdón. Y por último, vale la pena mencionar en la próxima diapositiva, perdón que vaya un poco rápido, pero con gusto atendemos a sus preguntas por escrito, pero no quiero quitarle el tiempo a los demás. Es importante tomar en cuenta que existe otro régimen de beneficios fiscales muy parecido, que es el Ley de Fomento y Desarrollo a la Actividad Exportadora y de Maquila, en el cual pues obviamente inició para beneficiar a las entidades que se dedicaban a la maquila en Guatemala, pero también generan incentivos fiscales para las entidades prestadoras de servicios, y a las prestadoras de servicios las define como aquellas que se dedican a temas de tecnología, software, y se creó principalmente pensando en call centers, ¿verdad? Entonces, la idea era incentivar a estas empresas que operan este tipo de actividades y prestan este tipo de servicios para que vinieran a instalar sus operaciones en Guatemala, en el cual se le da los incentivos a la entidad que realiza, no está confinada en un lugar como la ZDEP por las zonas francas, sino que se le otorga esos beneficios fiscales a la entidad. Y nuevamente vemos una exoneración del impuesto sobre la renta de un periodo de 10 años y también la exoneración de los impuestos y demás cargos a las importaciones
para la transformación de los bienes que necesitan y los insumos que van a utilizar para ya sea producir los bienes dentro de la maquila o la prestación de sus servicios. Entonces, digamos, estos son los tres principales rubros. Creo que la zona franca será el menos usado porque realmente el régimen de maquila también ha sido bastante utilizado, y es interesante que en el régimen de zonas francas se limita la venta al territorio nacional, pero el régimen de ZDEP, que ese es un beneficio adicional, permite la venta local con todos los incentivos que establece. Entonces ya no solo yo tengo que exportar todo lo que produzco, sino también permite la venta dentro del territorio nacional, a diferencia de la zona franca, que se establece que se puede vender en el territorio nacional un porcentaje del 20% nada más de la producción, con autorización del Ministerio de Economía. Eso serían rápidamente unas pinceladas de los tres regímenes, pero quedamos obviamente atentos a sus preguntas y respuestas en el chat. No sé si Mario Estuardo quiere comentar algo adicional a esto. Creo que es que para efectos del público del extranjero, el darle un par de ejemplos de lo que han operado como servicios, prestadoras de servicios, que creo que esto ha sido interesante ver algunos negocios, digámoslo así, no usuales dentro de esta zona. Si conoces alguno de estos interesantes negocios tecnológicos que haya pasado por esta calificación y que hemos ahí atendido en la oficina. Sí, por mi parte los más comunes y que se aprueban bastante son los centros de llamadas, ¿verdad? Entonces, los centros de call center, que son empresas bastante fuertes, que son dentro de los principales empleadores en Guatemala, son los que más fácil se pueden someter a este régimen de prestación de servicios. Y mil gracias. Pues creo que ahí de nuevo la opción de colocar preguntas y respuestas tenemos una que creo que vale la pena responderla de una vez y no al final. ¿Cuál es el régimen más utilizado y cuál suelen recomendar ustedes? ¿Tienes tú alguna respuesta de eso? Sí, creo yo que el régimen más utilizado hasta hace poco, porque tal vez vale la pena mencionar que ZDEP tuvo una reforma y por eso es que hay un boom, era, creo yo, el régimen de maquilas. Pero ahora, por toda la flexibilidad que permite el régimen de ZDEP, sobre todo la venta local, la exoneración adicional a los dividendos, creo que ese es el régimen que va a ser más utilizado a futuro y es el que valdría la pena explorar porque no se limita tampoco a una actividad específica, sino que puede hacer cualquier cosa en tanto en cuanto yo esté usuario dentro del área extraduanal autorizada para ZDEP. Mil gracias. Sí, valen hacer notar para efectos guatemaltecos, y ahí me salgo un poco del rol de moderador, que están en construcción muchísimos proyectos que incluyen no solo la parte comercial e industrial de una ZDEP, sino que son proyectos mixtos incluso con vivienda alrededor en parques industriales muy grandes que tienen, además de ser un parque industrial común y corriente, tienen el beneficio de ser zona de desarrollo económico. Y estos están en construcción, por lo que va a ser muy interesante el movimiento que se dé y el tipo de industria que se vaya asentando dentro de estos nuevos espacios que se están abriendo. Bien, con esto cedemos la palabra al Salvador. Mi estimado Diego, el foro todo tuyo. Muchas gracias, Mario Estuardo. Bueno, yo voy a hablar de las típicas ley de zonas francas industriales y comercialización y la ley de servicios internacionales, que es básicamente lo que respecto a comercio exterior
tenemos como parte de los incentivos de beneficios fiscales. Sin embargo, sí les voy a dejar a todos en el chat, o si me hace favor alguien de ponerlo en el chat, una página web que es a nuestro blog sobre la nueva ley de incentivos fiscales contenidos para el fomento de la innovación y la manufactura de tecnología en El Salvador, que está muy buena. Está recién salida del horno, y definitivamente que puede interesarles también a muchos de los que están aquí presentes. Pero terminado esa presentación de esta nueva ley de fomento a la innovación y la manufactura de tecnología en El Salvador, voy a continuar hablando de las tradicionales leyes de zonas francas industriales y de comercialización y de la ley de servicios internacionales. La diferencia entre ambas leyes viene dada de una razón histórica, puesto que antes las operaciones que se realizaban, o la gran mayoría de operaciones que se realizaban bajo ambas leyes, se realizaban bajo la ley de zonas francas originalmente, pero como muchos saben, la Cámara de Comercio Internacional exigió a nuestros países a limitar un poco los incentivos, este tipo de incentivos que pues eran anticompetitivos a nivel internacional, y ponerle ciertos plazos y ciertas restricciones que hicieron que la ley de zona franca industriales y de comercialización tuviera que ser modificada, y ha venido siendo modificada en los últimos años, modificaciones que no ha tenido la ley de servicios internacionales, puesto que en el tema de servicios internacionales la Cámara de Comercio Internacional no es tan estricta como sí lo es en el tema de zonas francas. Entonces, ¿qué incluye la ley de zonas francas industriales y de comercialización? Pues básicamente estas actividades son las que se incentivan, las que ustedes están viendo en la pantalla: la producción, ensamble, maquila, manufactura, procesamiento, transformación o comercialización de bienes industriales, la pesca de especies marítimas para ser sometidas a transformación industrial, el cultivo, procesamiento y comercialización de especies de flora producida bajo estructuras protegidas de invernaderos, y laboratorios, la crianza y comercialización de especies de anfibios y reptiles en cautiverio, y la deshidratación de alcohol etílico. Respecto a los beneficios fiscales que se dan dentro de esta ley, son la libre internación de la maquinaria y equipo necesaria para la ejecución de la actividad autorizada. Esto significa que no se paga ni el DAI ni el IVA, el DAI, derechos arancelarios de importación, ni el impuesto a la transferencia de bienes y servicios, para efecto de internar esta maquinaria. Igualmente, la libre internación, esta sí con un plazo determinado para su transformación o su manejo de materias primas, partes, piezas, componentes o elementos o productos semielaborados, etcétera, etcétera. Y la libre internación de lubricantes, catalizadores, reactivos, combustibles y cualquier otra sustancia o material necesaria para la actividad productiva, incluyendo también temas de repuestos y temas de necesarios para el mantenimiento de la maquinaria. Adicionalmente, los beneficios son también muy similares. Se tienen que diferenciar dos tipos de beneficios: uno para zonas francas, que son las que conocemos como esos parques industriales que son extraterritoriales en materia aduanera, pero también se puede dar a través de edificaciones que han sido construidas propiamente para la actividad incentivada, a los que se les llama depósitos para perfeccionamiento activo, que son aquellas que no se encuentran necesariamente en parques industriales ya existentes. Tienen exenciones muy similares, con la diferencia de que en los plazos de ambas difieren entre ellas. Ambas gozan también de exención del impuesto sobre la renta, sobre la actividad autorizada, por un plazo determinado, exención de impuestos municipales, exención de impuesto a la transferencia de bienes raíces, exención de impuestos
a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, y lo hacen por determinados plazos dependiendo de dónde se ubiquen. Por ejemplo, si se ubican en el área metropolitana, el plazo de exención es de 15 años, y una vez haya terminado ese plazo de exención, se tiene derecho a una exención parcial del 60% de la tasa de impuesto sobre la renta para los 10 años siguientes y de 40% para los siguientes 10 años después de una segunda renovación. Si se encuentra fuera del área metropolitana, y esto se hizo para incentivar también un poco la inversión en zonas suburbanas o fuera de áreas urbanas, se amplía a 20 años y también se da la exención parcial de 60% de la tasa del impuesto sobre los 15 años siguientes a la primera prórroga y 40% durante 10 años siguientes vencido la segunda prórroga. En el tema de dividendos, utilidades distribuidas provenientes de la actividad favorecida, estos van a tener los beneficios para los accionistas también, pero a partir del 13º ejercicio fiscal ya van a ser gravados para los accionistas. Y durante los 2 ejercicios fiscales primeros, la exención en el caso de las sociedades se aplicará tanto a la sociedad usuaria como a sus accionistas y los socios individualmente considerados respecto de estas utilidades, por lo que será a partir del año 13 que tendrá que hacer esa retención del 5% de las utilidades o de los dividendos que se distribuyan. Respecto de los impuestos municipales, también tienen un plazo, son 15 años si se ubican en el área metropolitana, y la exención parcial, a diferencia del impuesto sobre la renta, sí es más elevada en la primera renovación, el 90%, y en los siguientes 10 años, en una segunda renovación, es el 75%. Fuera del área metropolitana también se eleva el número de años a 20 años, pero se mantienen los mismos porcentajes una vez se han vencido los plazos para la primera y segunda prórroga. Esto, por supuesto, sin perjuicio de que los consejos municipales, dentro de sus propias facultades legales, otorguen otros beneficios adicionales que sean diferentes a los impuestos municipales, como por ejemplo beneficios respecto de las tasas municipales, que son aquellas que se pagan por servicios que se reciben de la municipalidad. Hay algunas municipalidades que disminuyen estas tasas o incluso las eliminan para ciertos parques industriales y para ciertas operaciones de DPA. Y la exención total de impuestos sobre transferencia de bienes raíces por la adquisición de aquellos bienes que van a ser utilizados ya sea para la creación de un parque industrial o para la creación de un DPA. Bien, luego, si continuamos con la siguiente ley que beneficia el comercio, particularmente los servicios, se encuentra la Ley de Servicios Internacionales y esta ley beneficia todas esas operaciones que ustedes pueden ver aquí, la distribución internacional, las operaciones internacionales de logística, los centros internacionales de llamada o famosos call centers, las tecnologías de información, la reparación y mantenimiento de embarcaciones marítimas y aeronaves, los procesos empresariales o denominados BPO, los servicios financieros internacionales, la telemedicina y la reparación de equipos tecnológicos, entre otros. Es importante aclararles que si ustedes se dan cuenta, como con el tema que empecé, es que ninguno de estas actividades se refiere a el fomento de la innovación y manufactura de tecnología que no estaba cubierta total o claramente por ninguna de estas actividades de la Ley de Servicios Internacionales, y de ahí que recientemente se haya decretado esta nueva ley de incentivos fiscales de fomento a la innovación y manufactura de tecnología en El Salvador, con una gran diferencia, y es que tanto la Ley de Servicios Internacionales como la Ley de Zonas Francas considera ciertos equivalentes o equiparables, por ejemplo, las zonas francas, que son estas zonas industriales, donde hay varias bodegas o varias empresas, se denominan parques de servicios, en el caso de la Ley de Servicios Internacionales, y de hecho, para fomentar el uso de la infraestructura ya existente, esta ley consideró que los parques de zona franca ya existentes podían también autorizarse como parques de servicios. Entonces, tanto en un parque de servicios puede haber
industria o puede haber también empresas de servicios. Y el equivalente al DPA o depósito de perfeccionamiento activo para efectos de la ley de servicios internacionales es el centro de servicios. Y esto es cuando nosotros vemos, por ejemplo, que un call center alquila un edificio completo o un piso en un edificio corporativo, tiene que tener ciertos tamaños, requisitos, etcétera, etcétera, y son aquellos que pueden funcionar fuera de los famosos parques de servicios cuando lo hacen de forma independiente. A diferencia de la ley de zonas francas, no hay plazos de los beneficios que tienen ya sea los usuarios directos de los parques de servicios o quienes operen a través de los centros de servicios. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios? Básicamente, y si pasamos a la siguiente diapositiva, los beneficios de los usuarios directos y los beneficios de los centros de servicios son nuevamente muy similares. La libre internación por el periodo que realicen sus operaciones de la maquinaria, equipo, herramientas, repuestos, accesorios, mobiliarios, equipo de oficina y demás bienes que sean necesarios para la ejecución de la actividad de los servicios incentivados, la exención del impuesto sobre la renta exclusivamente de los ingresos provenientes de la actividad incentivada durante el periodo que realicen sus operaciones en el país, y la exención de impuestos municipales sobre el activo de la empresa durante el periodo que realicen sus operaciones en el país. Si se dan cuenta, aquí no hay plazos. Y es importante decir que todos estos beneficios, tanto para la ley de servicios internacionales como para la ley de zonas francas, les aplica específicamente para las exportaciones. Si se realizan importaciones, actividades de importación, puesto que están en territorios no aduaneros, si se realizan actividades de importación al país o internación al país, tanto de estos servicios o de los bienes industriales o que se comercializan a través de la ley de zonas francas, entonces estos beneficios no aplicarían, pero tampoco hay una prohibición expresa de que no se puedan dar estos servicios, es decir, tener ese tipo de actividad mixta o mezclada respecto de ya sea la comercialización de bienes o la prestación de servicios bajo esta ley de servicios internacionales dentro del territorio nacional. Distinto es para la nueva ley de fomento a la innovación y manufactura y tecnología en El Salvador, en donde no se hace distinción en la parte de la exportación de los servicios, como en la venta directa dentro del país de esta manufactura tecnológica. Así que la nueva ley, en ese sentido, es muy diferente a estas dos, que se refieren muy específicamente a la aplicación del comercio internacional. Así que cualquier pregunta, estoy para servirles. Muchas gracias. Cabalmente, Diego, tenemos 3 preguntas del público asistente. Acá voy a empezar por la última, creo yo, por temas de forma. ¿La nueva ley de desarrollo tecnológico ya está reglamentada y publicada oficialmente? Sí, la nueva ley ya está reglamentada, ya está publicada, perdón, oficialmente, ya se aprobó y se publicó, les digo, ya cuándo. Se publicó en el diario oficial el 4 de mayo pasado y va a entrar en vigencia 30 días después de su publicación. El tema de la regulación, todavía no. La reglamentación, todavía estamos pendientes de que el Ministerio de Economía empiece a publicar los reglamentos específicos, pero definitivamente ya la ley está, digamos, publicada y aprobada, sancionada por el presidente de la República y publicada en el diario oficial. Perfecto. La siguiente pregunta formulada es si el régimen de zona franca aplica a servicios, por ejemplo, producción de dispositivos médicos o tecnológicos y centros logísticos o de distribución. Mira, lo que pasa es que hay que ser muy claro en el sentido de que esta ley de zonas francas antes se utilizaba de esa forma mixta, hoy ya no, porque hoy tienes que reportar, digamos, al Ministerio de Economía cuáles son, por ejemplo, los códigos arancelarios de los productos que vas a estar comercializando para que te autorice a comercializarlos. Es decir, tienes que darle un listado de esos códigos arancelarios. Si vas a ampliar producción bajo otros códigos arancelarios, tienes que ampliar la autorización
Y en tal sentido, la prestación de servicio per se no está dentro de la ley de zonas francas ya. Para eso está la ley de servicios internacionales específicamente. No sé si quedó clara la respuesta, porque quisiera tratar de acordarme de algún ejemplo donde pudiera haber algo asemejable a un servicio, porque también las zonas francas, la ley de zonas francas tiene dos características, y es que tú puedes ser autorizado como un comercializador, o también puedes ser autorizado porque eres un proveedor de alguien que está en zona franca. Y tenemos varios casos. Haz de cuenta, si tú eres una industria que produce camisetas y para ello necesitas comprar hilos, pues el que produce los hilos, o el que incluso solo los comercializa sin necesidad de producirlos, puede conseguir su autorización bajo la ley de zonas francas, bajo la ley de zonas francas, para poderle proveer a este productor de camisetas de esos insumos. Entonces, eso no es un servicio per se, sigue siendo una actividad comercial, así que yo creo que por eso la conclusión sería que si es un servicio tal cual puro y duro, tendría que ser bajo la ley de servicios internacionales. Si es ¿cómo se llama? La comercialización o la producción de bienes, tendría que ser bajo la ley de zonas francas y estar dentro de las actividades que son incentivadas. Es importante aclarar que muchas empresas que actualmente existen, que prestan servicios, nacieron bajo la ley de zonas francas y sus autorizaciones originales están bajo la ley de zonas francas. Entonces puede darse esa como entendimiento de que fueron regulados originalmente por la ley de zonas francas, pero automáticamente pasaron a ser regulados por la ley de servicios internacionales posteriormente. No sé si hay alguna otra pregunta. Te voy a dejar para que respondas 3 más por escrito, para Ok. cederle la palabra a Oscar en Honduras, y solo por aras del tiempo, y regresamos en todo caso al final con el resto de preguntas que nos hayan quedado pendientes. Con mucho gusto. Oscar, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Mario. Buenos días a todos. En el caso de Honduras, les vamos a hablar sobre las zonas libres. Las zonas libres son el equivalente a lo que se conocen en otros países como las zonas francas. Y para brindarles un poco de los antecedentes de estas zonas libres en Honduras, fueron creadas por medio del decreto 356/76, en la cual la ley de zonas libres se denomina Ley Constitutiva de Zonas Libres de Puerto Cortés. Inicia específica para una determinada zona, que en este caso es un puerto bastante importante de Honduras, pero después, en el año 98, se le cambia la denominación a la ley y ya no se delimita específica para Puerto Cortés, sino que se llama Ley de Zonas Libres de forma general. Y hemos tenido una reforma reciente del 2020 en la cual se amplían los beneficios, y también en el mismo año 2020 se emitió el Acuerdo Ejecutivo 41/2020, en el cual se crea el reglamento de la Ley de Zonas Libres. Entonces, este tema se ha regulado más en los últimos años. Las zonas libres son áreas del territorio nacional bajo vigilancia fiscal, físicamente delimitadas y sin población residente. La autorización de las zonas libres está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, y los límites y la extensión de cada zona libre deben ser autorizados por esta misma Secretaría. En las zonas libres se pueden establecer y funcionar empresas de capital nacional o extranjero dedicadas a actividades comerciales e industriales. Y las empresas se pueden acoger al régimen de 3 formas: como operadora,
que la operadora es la empresa autorizada para operar y administrar una zona libre. También se pueden acoger como operadora usuaria, que es una empresa autorizada para operar y administrar una zona libre, y además puede realizar actividades permitidas por la ley. Y la usuaria, que se establece en una zona ya operada por una operadora o operadora usuaria, y solamente se dedica a realizar las actividades permitidas por la ley de zonas libres. Con respecto al tipo de actividades que se pueden realizar en estas zonas libres, tenemos 4 tipos de empresas. La empresa comercialmente básica de reexportación, la cual destina no menos del 50% de sus ventas anuales a la reexportación. La empresa industrial básicamente de exportación, la cual se dedica a la transformación de distintos productos y puede realizar actividades destinadas para la venta en el mercado nacional del 50% de su producción o venta, igual que la anterior. Y la empresa de servicios y de actividades conexas o complementarias, la cual dedica su producción o actividad al abastecimiento de procesos productivos o al suministro de servicios a otras empresas beneficiarias del régimen. Por último, también contamos con la empresa de servicios internacionales por medio de servicios electrónicos, la cual ofrece servicios internacionales de centros de contacto, call centers, procesamiento de datos, back offices, tecnologías de información o cualquier otro servicio que se pueda ofrecer por la vía electrónica utilizando medios alámbricos o inalámbricos. Esas son las principales actividades expresas contempladas en esta ley de zonas libres. Siguiendo un poco el procedimiento, una vez se obtenga la referida autorización de la Secretaría de Desarrollo Económico, se debe gestionar ante la autoridad aduanera su inicio de operaciones en el sistema informático aduanero y la suscripción del contrato de servicios aduaneros para facilitar el respectivo control y la supervisión aduanera que conlleva el régimen. La empresa también debe inscribirse en un registro de exonerados que administra la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, y este registro debe renovarse anualmente. Con respecto a los beneficios fiscales, estas zonas libres contienen la exención del pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos de consumo y demás impuestos y gravámenes que tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras de importación y exportación de la zona libre. También se cuenta con exoneración del impuesto sobre ventas aplicada sobre todos los bienes y servicios que adquiera el beneficiario del régimen que tengan relación directa o indirecta con la operación o actividad que realice. Cuentan también con la exención del pago de impuestos y contribuciones municipales. Y por último, la exoneración del impuesto sobre la renta y sus conexos, incluyendo aportación solidaria, impuesto al activo neto y el impuesto sobre ganancias de capital. Así que esos serían los principales beneficios fiscales de estas zonas, con la salvedad que en materia de impuestos sobre la renta y en materia de impuestos sobre ventas se debe gestionar una exoneración. Los otros beneficios que serían los aduaneros y los municipales, pues no conllevan ese requisito. Los beneficios e incentivos fiscales que concede esta ley a las empresas que operan en zona libre se otorgan mientras estén acogidos y operando en el régimen. Pero tenemos la excepción del impuesto sobre la renta y sus conexos, los cuales solo se conceden por 15 años, prorrogables por 10 años más. Y esta prórroga debe ser autorizado siempre por el ente que regula principalmente estas zonas libres, que es la Secretaría de Desarrollo Económico. Como es el caso en muchos regímenes, si las mercancías se quieren destinar al mercado local, las empresas de zonas libres deben someterlas a un procedimiento aduanero y al pago de los tributos que correspondan. Y las empresas autorizadas en el régimen pueden quedar sujetas a presentar declaraciones en materia de impuestos sobre la renta, en materia de impuestos sobre ventas. Otra obligación también que conllevan estas empresas es que pueden quedar sujetas, quedan sujetas a presentar informes semestrales de sus actividades ante la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, esa es una obligación importante.
Con respecto a algunas particularidades de las operadoras o las operadoras usuarias, es que deben proveer a la administración aduanera una oficina destinada única y exclusivamente para el funcionamiento del puesto aduanero de control, que deberá contar con acceso y amplia visibilidad hacia las zonas de entrada y salida de la zona libre. Y también estas empresas deben mantener un representante permanente, el cual deben acreditar ante la Secretaría de Desarrollo Económico. Creo que con esto cubriríamos de forma general lo que conlleva las zonas libres en Honduras y quedamos atentos a cualquier consulta o duda. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Oscar Urbina formula la pregunta en cuanto a la ley de servicios. Perdón, esta es para El Salvador todavía. Así que la dejamos para el tema. Yo tenía una consulta y puede ser mi incapacidad de escuchar, pero los beneficios fiscales incluyen la exoneración de impuesto sobre la renta como tal o solamente sobre los impuestos de importación, exportación y los impuestos municipales. Sí incluyen los beneficios, la exoneración del impuesto sobre la renta y también sobre sus conexos. Perfecto, muy amable. Con esto vamos pasando a nuestro siguiente país. Ahí sí vamos a Nicaragua. Jean Paul, por favor. Y bueno, me toca abordar la parte de lo que sería la zona franca en Nicaragua. Sí les adelanto, ¿verdad?, que es muy similar a lo que han estado exponiendo los demás panelistas. A nivel centroamericano me parece que hay muchas similitudes en este tipo de regímenes especiales. Y desde el punto de vista del derecho tributario de enero nicaragüense, una de las principales manifestaciones, ¿verdad?, lo que sería especial para promover la inversión extranjera y el comercio exterior es el régimen especial de zona franca de exportación. En Nicaragua existe principalmente la ley 917 y su reglamento, con un par de reformas en la cual se regula este régimen, y podremos dar una conceptualización que es muy similar a la que han dado los anteriores países, ¿verdad? Que es un área dentro del territorio nacional sometida a un régimen. Perdón, Jean Paul, creo que hay algún feedback con tu audio. Se oye un poco de eco, no sé si estás muy lejos o muy cerca de tu micrófono. No sé si se escucha mejor, Mario, en este momento. Un poco mejor, pero creo que el audio no está entrando de manera directa al micrófono. Déjame revisar un momento. ¿Sí se escucha mejor en este momento o...? Ahora te escucho mejor. Ok. Como les comentaba, ¿verdad? Sí es importante tomar en consideración que este régimen especial aduanero está bajo la supervisión de dos entidades, que serían la Dirección General de Servicios Aduaneros y la Comisión Nacional de Zona Franca. Una de ellas es la entidad reguladora directa, el ente regulador, que es la Comisión Nacional de Zona Franca, y es quien se encarga de autorizar los proyectos de zona franca. Ya que en Nicaragua primero se constituye la sociedad como una sociedad mercantil, con la característica que debe tener el objeto único de operar como una zona franca, específicamente solo para operar dentro de este régimen, y no puede realizar ninguna actividad comercial distinta bajo ninguna circunstancia. Entonces se plantea este plan de inversión a la Comisión Nacional de Zonas Francas, que es quien autoriza posterior a la constitución de la sociedad anónima. Y posteriormente la Dirección Nacional de Servicios Aduaneros es la que está controlando, supervisando y fiscalizando que la empresa autorizada bajo el régimen de zona franca esté cumpliendo con las distintas normativas fiscales y aduaneras. Sí podemos identificar, ¿verdad?, similar a otros países, dos grandes grupos de zonas francas, que serían la zona franca operadora y la zona franca usuaria. En el caso de las zonas francas operadoras, es prácticamente quien es el propietario o quien es el que administra el parque industrial, es decir, el lugar, el espacio físico autorizado como zona franca para que otras empresas usuarias
puedan operar puedan operar y ejercer sus actividades económicas dentro de esta zona que está bajo un régimen especial aduanero. Y en el caso de las empresas usuarias de zona franca, estas son prácticamente las que se dedican a la actividad económica per se, que podría ser tanto la prestación de servicios como la elaboración de algún tipo de producto, maquilaje, manufactura. En general, la ley no impone ninguna limitación, pero sí es importante tomar en cuenta que hay un proceso previo de aprobación, es decir, que la Comisión Nacional es la que se encarga de validar si se autoriza o no la prestación de dicho servicio o la producción de X productos bajo el régimen especial de zona franca. Pero sí la ley no nos limita, ¿verdad?, a qué tipo de producto, qué tipo de servicios podemos prestar. Es meramente iniciativa del Estado que provee. De igual manera, hay una subclasificación que realmente no tiene un impacto, podríamos decir, en los beneficios fiscales, pero sí dentro de la zona franca usuaria, podemos encontrar también la zona franca usuaria administrada o conocidas como SOFA. Estas son aquellas zonas francas que son aquellas zonas francas usuarias que por su tipo de actividad económica o tal vez su proceso productivo que puede requerir algún espacio especial o puede implicar algún proceso que no puede elaborarse dentro de un espacio físico común de zona franca operadora, se les autoriza que ellos operen como zona franca usuaria dentro de su propio espacio físico, dentro de sus propias oficinas, sin necesidad de que ese espacio sea declarado como una zona franca operadora, ¿verdad? Entonces, ellas mismas se administran, pero continúan siendo una empresa usuaria de zona franca y tienen los beneficios fiscales de una empresa usuaria de zona franca. Solo que se le agregan las obligaciones especiales, ¿verdad?, que tendría una operadora y tienen que pasar a un proceso adicional en el cual la Dirección General de Servicios Aduaneros y la Comisión Nacional de Zona Franca autorizan ese espacio físico para tal fin. En el tema de los beneficios fiscales, es muy similar al resto de la región, pero sí podemos notar en Nicaragua que son bastante amplios y contemplan una prórroga siempre contemplan una prórroga de 1 año. Son diferentes en el caso para las zonas francas operadoras y la usuaria. En el caso de las operadoras tenemos el principal beneficio fiscal es sobre la exención del impuesto sobre la renta del 100%. Cualquier impuesto conexo relacionado con la actividad de la zona franca, y este periodo puede ser, una vez pensan los 10 años, puede ser prorrogado por 10 años adicionales, por 15 años adicionales, perdón. Los 10 años son para el caso de la zona franca usuaria y 15 años son para el caso de las zonas francas operadoras. Entonces, en total tendrían un periodo de extensión de 30 años. Una vez acaba la prórroga, la extensión, ¿verdad?, no continúa operando y tendrían que declarar el 100% de sus ingresos y tributar bajo el régimen general. Sin embargo, les comento, ¿verdad?, que en Nicaragua es muy común que una vez que se acabe este periodo de exención, las empresas decidan estratégicamente fusionarse con alguna otra empresa nueva o con alguna otra zona franca que ya esté activa, o simplemente, ¿verdad?, finiquitar esta empresa mercantil bajo el régimen de zona franca y plantear un nuevo proyecto bajo una nueva empresa con la finalidad de volver a acogerse a los beneficios fiscales y reactivar, ¿verdad?, estos 15 años, prorrogarlos por 15 años más. Es bastante común esa práctica, por lo cual, y es algo que también la Comisión Nacional lo suele permitir y autorizar. Aparte de la exención del impuesto sobre la renta, tenemos la exención de todos los derechos e impuestos de importación de las maquinarias, equipos y demás herramientas relacionadas con la actividad de la zona franca, la exención del pago de impuestos de constitución y timbres fiscales, y también la exención total de impuestos indirectos y de transmisión de bienes inmuebles, siempre que esté relacionado, ¿verdad?, con la actividad de la zona franca. Y por último, la totalidad de los tributos municipales. Cabe destacar que las demás exenciones, que no son la del impuesto sobre la renta, no tienen un periodo como tal. Siempre van a continuar vigentes aun cuando culminen los 15 o 30 años prorrogables del impuesto sobre la renta. El único que sí prescribe, ¿verdad?, sería la exención del impuesto sobre la renta, pero como es el principal, ¿verdad?, el más importante, entonces sí, la zona franca suelen utilizar el mecanismo que les comenté anteriormente. En el caso de la zona franca usuaria, ya para ir culminando, ¿verdad?, tenemos exactamente las mismas exenciones sobre los impuestos indirectos, las transmisiones de bienes inmuebles, importaciones, impuestos municipales, etcétera. Sin embargo, la diferencia radica en la exención del impuesto sobre la renta. En este caso, el periodo inicial son 10 años, prorrogables por otros 10 años, y una vez culminado esta prórroga, ¿verdad?, o si por alguna razón se decide no prorrogarse, a partir del 11º año, es decir,
finalizado el periodo inicial, va a permanecer una exención sin límite de tiempo por el 60% de los ingresos. Entiendo que solo van a tributar sobre el restante 40%, pero no es tan común, como les comento, una vez finalizados los periodos de prórroga, se suele hacer una fusión o elaborar una nueva sociedad con la finalidad de volver a acogerse a este 100%. Finalmente, solo para culminar, les comento que se establecen algunas medidas generales para que la zona franca siempre mantenga esos beneficios, como lo son el hecho de que mantenga un número razonable de empleados, que mantenga el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales y tributarias, sus obligaciones formales de declarar, por ejemplo, renovar su registro de contribuyentes, y principalmente que los salarios de los trabajadores y las prestaciones sociales sean respetadas y se mantengan en los rangos en los cuales uno propuso al momento de plantear el plan de zona franca ante la comisión. Cuando yo planteo ese plan, menciono aproximadamente mis trabajadores, el rango de salario, etcétera, etcétera, porque la finalidad es la inversión en Nicaragua y la protección de generación de empleo nicaragüense también. Entonces, mientras la zona franca mantenga y respete lo que puso en el plan, siempre va a ser de estos beneficios. En caso de que la comisión considere que se esté respetando, puede tanto sancionar como suspender estos beneficios fiscales, que es importante tomar en consideración. Igual quedamos atentos a cualquier duda que tengan sobre este régimen para abordarla en este momento. Gracias, Jean-Paul. Te dejo 2 preguntas del público para responder y así le cedemos en aras del tiempo a Ana Mari la palabra con el tema Costa Rica. Todo tuyo el piso, Ana Mari. Buenos días a todos. Vamos a ver, el régimen de zona franca en Costa Rica nace en 1990 con el principal objetivo de atraer inversión extranjera para la generación de empleos. Este régimen es otorgado y supervisado por el Ministerio de Comercio Exterior y Procomer. Como datos generales, actualmente tenemos más de 500 empresas bajo el régimen de zona franca. Estas empresas contribuyen al 15.2% del PIB en Costa Rica. El aporte que generan las zonas francas básicamente es por cada dólar exonerado se retribuye al país un 2.5 dólares. Y uno de los beneficios para la gente de Costa Rica es que el empleo, el salario promedio se considera que es 1.2 veces mayor que el que se paga en el sector privado. Entonces es bastante atractivo para el tema del empleo. En cuanto a incentivos fiscales, actualmente tenemos una exoneración del 100%, lo que es el impuesto al valor agregado, el impuesto de remesas al exterior, todos los aranceles de importación sobre cualquier tipo de maquinaria, equipo. Y tenemos, bueno, son los exoneraciones sin límite de tiempo. Y tenemos las exoneraciones con límite de tiempo, que básicamente son el impuesto de bienes inmuebles por 10 años, el impuesto de patente municipal por 10 años, y la exoneración del impuesto sobre la renta, que es la más atractiva, que va a variar dependiendo de la ubicación de donde se instale la empresa y la clasificación. Entonces, por ejemplo, tenemos varias clasificaciones de empresas de régimen zona franca. Las más importantes o las que más tenemos beneficiarios son las empresas de manufactura, las comercializadoras, las de servicios y las empresas administradoras de parque. Entonces, como para darles un ejemplo, una empresa de manufactura que se instale dentro de la gran área metropolitana, al principio sí tiene que pagar el 6% del impuesto sobre la renta, los primeros 8 años, posteriormente los siguientes 4 años paga el 15% y en adelante pues, paga el 30%. Pero si esa empresa de manufactura se instala fuera de la gran área metropolitana, sí goza de la exoneración del 100%. Y esto se hizo para incentivar que las empresas se instalen
fuera de la gran área metropolitana para ayudar a aquellos sectores que pues, no tienen tanta generación de empleo. Tenemos, por ejemplo, las de comercializadoras y las empresas de servicios. Ellas sí gozan de exoneración del impuesto sobre la renta al 100%, desde el día 1 hasta los primeros 8 años. Posteriormente pagan el 15% y 4 años después ya empiezan a pagar el 30%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El régimen lo que permite es que las empresas gocen de exoneraciones dependiendo si están fuera o dentro de la gran área metropolitana. Fuera de la GAM se le da ciertos años adicionales de más, algunos la exoneración completa, por ejemplo, el caso de manufactura. La idea precisamente es generar esa mayor cantidad de empleo. Y el tema es que las empresas pueden renovar el régimen de zona franca antes de cumplir, de terminar su exoneración. Entonces, el secreto o la idea del régimen de zona franca es que las empresas constantemente estén renovando el régimen para que la exoneración del impuesto sobre la renta vuelva a empezar de cero por un plazo de 8 años o 12 años, dependiendo de exoneración. Entonces, las empresas, previo a solicitar el régimen de zona franca, tienen que hacer esa valoración de, bueno, tenemos la inversión mínima que se requiere para ingresar al régimen y podemos cada cierto tiempo renovarla. ¿Y qué es esa inversión? La inversión va a depender de donde la empresa esté ubicada. Entonces volvemos otra vez al tema de dentro de la gran área metropolitana o fuera de la gran área metropolitana. Y si está dentro de un parque de zona franca constituido o fuera de un parque de zona franca. Entonces, por ejemplo, si una empresa de servicios o manufacturas se quiere instalar dentro de un parque de zona franca, dentro de la gran área metropolitana, la inversión son $150,000 en activos fijos en 3 años. ¿Y qué significa activos fijos? Bueno, maquinaria, equipo, mobiliario, todo lo que es remodelación de oficina, compra de bodegas, edificios, todo eso se considera inversión y las empresas tienen hasta 3 años. Si la empresa de manufactura o de servicios quiere instalarse dentro de la GAM, pero deciden, no, yo quiero instalarme por mi capacidad de producción, necesito una nave fuera del parque, zona franca, lo puede hacer, pero la inversión son $2 millones. Y al contrario, fuera de la GAM, como necesitamos generar mayor empleo, entonces la inversión baja de $100,000 a $250,000. El proceso de ingreso al régimen de zona franca puede tardar siendo positivos entre 3, 5 meses y 6 meses dependiendo del tipo de empresa. ¿Y por qué? Porque la revisión de la solicitud la realiza Procomer. El visto bueno final lo otorga el Ministerio de Comercio Exterior y el Presidente de la República, y el banderazo de salida lo da la Dirección General de Aduanas. Como es un régimen de exoneraciones, donde básicamente se le dice a la empresa, sí, bienvenido a Costa Rica, pero usted tiene, bienvenido a Costa Rica, les damos exoneraciones, pero usted tiene que cumplir de su lado y tiene que tener una buena documentación y respaldo y registro de todos los activos que están exonerados. Y ahí es donde entra la Dirección General de Aduanas a revisar que efectivamente todas esas importaciones que se hicieron estén debidamente documentadas y respaldadas. Entonces, como requisitos de ingreso, ya vimos que necesitamos tener esa inversión, ¿verdad? Que puede variar de $150,000, $100,000 hasta $2 millones, que tiene que estar dentro o fuera parque, dependiendo de las operaciones o cuál fue el alcance de la empresa. Obviamente la generación de empleo
y las empresas de servicios y manufactura deberán cumplir con sectores estratégicos. Esto fue una reforma de la ley de zona franca, donde básicamente se está cumpliendo con mandato de la OCDE, porque anteriormente cualquier tipo de empresa de manufactura servicios podía ingresar a régimen de zona franca. Ahora pues ya no. Ahora tiene que ser una empresa nueva, es decir, una empresa de operación, no se puede trasladar al régimen de zona franca, tiene que ser una empresa nueva y tiene que cumplir sector estratégico. En el caso de manufactura, los sectores estratégicos son, por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria automotriz, aeroespacial, aeronáutica, dispositivos médicos, que es lo más fuerte que tenemos en este momento, electrónica avanzada, componentes electrónicos avanzados, materiales avanzados, ese tipo de tecnología, energía renovable, todo eso es lo que para el país es la meta y es hacia donde vamos, ese tipo de atracción que digamos, el Ministerio de Comercio Exterior ha decidido que es importante para el país. Todos esos sectores estratégicos para las empresas de manufactura es para poder instalarse dentro de la gran área metropolitana. Si, por ejemplo, viene una empresa que produce, qué sé yo, productos alimenticios, textiles, tenemos, por ejemplo, producción de yates, tenemos una empresa, todo eso tiene que ir fuera de la gran área metropolitana. Sí es permitido, pero fuera de la gran área metropolitana. Y en el caso de los servicios, en el 2019 se hizo una reforma donde efectivamente entra cuáles son los servicios importantes para el país. Entonces, ahí viene todo lo que es centros de servicios compartidos, call centers, todo lo que es software, inteligencia artificial, todo lo que es temas de ingeniería con cierto valor agregado, inclusive todo lo que es animación y producción cinematográfica. Entonces, sí es una lista taxativa y en el caso de servicios, sí o sí, la empresa para poder ingresar al régimen de zona franca tiene que cumplir con esa lista, tiene que entrar dentro de alguno de esos sectores estratégicos. ¿Y qué más les puedo comentar? Bueno, finalmente, temas de obligaciones, como a la empresa se le dan ciertos beneficios fiscales, la empresa tiene que cumplir no solo con el cumplimiento normal de presentación de declaraciones, cumplir con toda la legislación local, pero tiene que, por ejemplo, una vez al año presentar un reporte anual de operaciones, tiene que pagar un canon a Procomer mensual, dependiendo de sus ventas, en el caso de empresas de servicios, o del techo industrial, en caso de manufactura. Tiene que hacer un depósito de garantía de $5,000, que arranca $5,000. Tiene que llevar un control de todos sus activos debidamente documentados e importados o comprados localmente. Eso significa todas las facturas, todos los documentos aduaneros. Tiene que implementar controles de entradas y salidas de activos y de personas. El régimen de zona franca se considera una zona aduanera primaria. Básicamente, entonces, tiene que haber controles más efectivos exonerados. Procomer realiza auditorías de cumplimiento. La empresa tiene que estar al día con todas sus obligaciones y cumplir temas de precios de transferencia. Entonces, básicamente esa es una pincelada que les puedo dar sobre el régimen de zona franca. No sé si alguna pregunta o comentario. Tenemos una pregunta de Marcos Herrero. Si ya cuenta con el equipo comprado con antigüedad menor a 3 años, ¿cuenta para el requisito de inversión? Vamos a ver, la inversión cuenta desde el momento en que yo presento la solicitud del régimen de zona franca. Entonces, si yo tengo equipo que compré anterior a eso, no me cuenta para esa inversión inicial que hablamos, ¿verdad? De los $150,000.
sí me contará para la inversión total. Es otra inversión, que esa inversión total corresponde a todo lo que compré antes de tener el REIN y activos usados comprados en Costa Rica, porque los activos tienen que ser usados o nuevos comprados en el exterior o nuevos comprados en Costa Rica. Pues bien, nos entra la última pregunta y creo que con esta cumplimos tanto el tiempo como responder las dudas que han surgido. ¿Cuál es la cantidad mínima de empleados requeridos para el régimen en Costa Rica? Vamos a ver, por ley no hay una cantidad mínima. Las empresas administradoras de parque, de servicios y manufactura pueden poner lo que gusten. En el caso de servicios, las empresas de servicios sí tienen que cumplir lo que se llama el índice de elegibilidad de empresas de servicios, y es unas variables que se utilizan para que el otorgamiento del régimen sea más objetivo, porque antes era muy subjetivo. Entonces, básicamente, si todo estaba bien y usted le caía bien al ejecutivo, pues le dan el régimen zona franca. Ahora no, ahora hay ciertas variables, básicamente el tema de inversión, si hay encadenamientos, es decir, si yo le doy servicios a otras empresas zona franca, y el tema del empleo. Entonces, es necesario hacer una proyección de cuántos empleados voy a tener y incluir lo que es la cantidad de salarios anual, el aguinaldo y seguro social, para ver si ese monto nos puede dar para esas variables, ¿verdad? Entonces, obviamente va a depender del tipo de servicios. Un call center podrá estar con 100 personas, con un salario un poco más promedio. Una empresa qué sé yo, de diseño de software un poco más especializado, obviamente tendrá menos cantidad de empleados, pero salarios un poco más altos. Entonces va a depender de cada empresa de servicios. Pues mil gracias, creo que nada. Creo que hay una última pregunta, que es si hay reducción de cargas sociales. Pues no, para empresas dentro de la gran área metropolitana no hay reducción de cargas sociales. Para las empresas fuera hay unas empresas nuevas que se crearon, las clasificaciones nuevas que son fuera del régimen zona franca, fuera de la gran área metropolitana, que son las empresas, esas se hicieron el año pasado, me parece, que son las empresas de centros de servicios de salud humana y desarrollos de parques sostenibles de aventura. Esas sí tienen algún tipo de disminución de cargas sociales, pero hay que cumplir ciertos requisitos específicos. Pero para el grueso que va dentro de la GAM, manufactura y servicios, comercializadora, administradora, parque, no. Bien, perfecto, creo que de nuevo por la participación de todos. Veo ya no nos quedan preguntas, más que agradecimiento que pone Esteban González ahí para todos. En nombre de Consortium Legal, agradezco la presencia que tuvimos el público. Los que se tuvieron que desconectar van a recibir el enlace a la grabación. Los que están conectados igualmente. Cualquier duda y demás, pues estamos para servirles. Ahí los datos de contacto. Gracias a los panelistas. Muy agradecido en nombre propio por el esfuerzo puesto en esta información, y espero que a todos les sea de utilidad y ojalá tengamos muchísima inversión nueva gracias a estos regímenes que nuestros países han creado con el ánimo de generar mejor y más empleos para nuestra población.